Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buen día. Hoy día tengo a un invitado médico, un invitado que está en la primera línea en un hospital en San Bernardo. Mucho hablamos de, y hemos escuchado hablar de el Hospital El Pino, pero también en San Bernardo hay un hospital que es el parroquial. Hoy día tengo invitado a un médico que está ahí, en la primera línea. Él es el doctor Camilo Amador. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros hoy día. Yo sé que está súper ocupadito. Muy buen día. Hola, muy buen día, ¿cómo vas? Ah, doctor, cuénteme una cosa. Le escuché una voz un tanto extranjera. ¿De dónde es usted? Efectivamente, bueno, yo soy colombiano, ¿Ya? ya, pero ya llevo 5 años en el país, de los cuales llevo 4 años y medio trabajando en el hospital parroquial. Y tengo entendido que has estado en distintos lugares dentro de las distintas comunas, incluso, no solamente en San Bernardo, ¿no? Efectivamente, bueno, al comienzo estuve, bueno, ya más en la parte norte y en la parte centro, con Independencia, en la parte centro, y bueno, últimamente ya, desde que inicié a trabajar con el hospital, me quedé sobre todo acá en el sector sur, ¿ya? Y trabajo, bueno, en el hospital parroquial como médico de epidemiología y de infecciones asociadas a atención en salud. Cuéntame una cosa, ¿tú qué labor específica tienes en el hospital parroquial? Bueno, generalmente tengo dos funciones que podríamos decir que son específicas. La primera va a ser la atención de pacientes en el área de medicina interna, ¿ya? Y la segunda, todo lo que tiene que ver ya con la parte más de gestión y la parte administrativa, que se trata de ver todo lo que tiene que verse relacionado con las infecciones asociadas a la atención en salud que se pueden presentar entre un paciente y otro, entre un paciente y los funcionarios, o incluso en este momento lo que estamos manejando ya como tal la pandemia que se está presentando, que está tocando nuestro país en este momento. Tú además tengo entendido que tienes la especialidad dentro de todo lo que sabes hacer. Estás en infectología, ¿es verdad o no? Manejo la parte de infecciones, sí, manejo la parte de infecciones como tal. Bueno, siempre ha habido una infectóloga que estaba encima o que era mi jefe directa, ¿ya? Y bueno, en este momento sí, desde la parte de la pandemia lo estoy manejando yo como coordinador médico del área. Ya. ¿Nos puedes contar un poquito qué capacidad? A ver, partamos al revés. Yo estuve hace unos meses en el hospital mirando las instalaciones nuevas. Tenemos un video muy bonito hecho sobre las instalaciones nuevas y eso. ¿Cómo están? ¿Qué tal es la capacidad instalada en este momento refiriéndonos específicamente al tema COVID-19? Bueno, básicamente nosotros en bueno, te cuento cómo hemos cambiado, ¿ya? Nosotros habíamos iniciado primero que todo, ¿no?, con una UCI y una UTI. Nuestra UCI tenía 5 camas en ese momento y la UTI tenía 10 camas, ¿ya? Teníamos un área de medicina que cuenta con 40 camas y un área de cirugía que cuenta con 30 camas, ¿ya? Esto a grosso modo hablando de la parte de adultos, ¿ya? En este momento, dado la contingencia, hemos tenido que ir aumentando la capacidad. La unidad de cuidado intensivo en este momento tiene 8 camas, ¿ya? Tenemos 8 ventiladores disponibles, dos que nos llegaron en los últimos días y que ya se están preparando para iniciar a trabajar. A su vez, bueno, antes teníamos todo lo que era paciente no COVID en ese momento. Hemos tenido que derivarlos a la mayoría, ¿ya? Porque nos estamos convirtiendo solamente en un hospital no COVID. Siempre lo hemos hablado y es que, bueno, nuestro target siempre va a ser sobre todo el paciente básico de COVID, es decir, el paciente que no requiera cuidado intensivo. Aunque tenemos una UCI, nuestra UCI es mucho más pequeña que la UCI del Hospital del Pino, que la UCI del Hospital Barros Luco. Por lo tanto, nuestra función en este caso, nuestra función principal va a ser poder ayudar al Hospital del Pino y al Hospital Barros Luco a sacar esos pacientes que son básicos y que ellos puedan abrir más camas intensivos. En este momento contamos con 65 pacientes hospitalizados. Iniciamos solamente con 6 camas en marzo, 6 camas para COVID, pero nos duraron bastante poco. Tuvimos que comenzar a cambiar todo el piso de medicina y convertimos toda la sala de medicina, que son las 40 camas, a pacientes COVID. Hace una semana aproximadamente, semana y media, ya tuvimos que empezar a derivar los pacientes que estaban en la sala de cirugía, ¿ya? Los derivamos hacia nuestro servicio de pensionado o incluso hacia otros hospitales que nos los pudieran recibir y que no estén viendo pacientes COVID en el momento. Y ya
ahí también comenzamos con 5 pacientes aproximadamente, pero al día de hoy ya tenemos 25 camas ocupadas. Entonces eso nos da las 65 camas que tenemos de hospitalización. Ya Ya. tenemos el servicio de urgencias que también está en este momento bastante lleno con los pacientes COVID. Tenemos en este momento incluso al día de hoy 17, 18 pacientes que están esperando subir a cama para poder recibir la atención hospitalaria como tal. Se han visto, me dices de la capacidad instalada de no estar solamente en urgencia y ya entrar a una cama, digamos, para estar eh, siendo atendido? Eh, ¿Cuántas personas tienes ya con COVID dentro del hospital? Como te digo, en este momento tenemos hospitalizadas 65 personas en la sala de cirugía y de medicina. Tenemos 7 ventiladores ocupados por pacientes COVID, ¿ya? Y en este momento, bueno, el día de ayer iniciamos intubó un paciente COVID positivo que se encuentra conectado a máquina de anestesia. Ujú. Ya. ¿Ya? Y asociado a eso tenemos los pacientes en la urgencia, que la mayoría son COVID confirmado y si no, son sospechosos. ¿Y cómo lo están haciendo con aquellas personas que son de otras patologías? ¿Las están derivando? ¿Las están atendiendo por otro lado en la parte antigua? Cuéntanos un poco de eso. Bueno, efectivamente, al comienzo lo que hicimos fue dividir nuestra urgencia en dos y dejar la parte más grande para lo que era no COVID y la parte más pequeña para lo que era COVID. Hace aproximadamente ya un mes, mes y medio, dado el aumento de los casos que se ha presentado de Ujú. COVID, tuvimos que invertir y pasar la parte que era no COVID a COVID, porque ya utilizaba la mayor cantidad De de camas que consultas. teníamos en el servicio. ¿Ya? Luego de eso, bueno, en la última semana los casos en verdad han aumentado bastante. Por lo tanto, tenemos casi todo el servicio de urgencias convertido en COVID y una sala que era la sala de observación está libre de COVID, está hecha para los pacientes que no son COVID o que no tienen sospecha en ese momento. Esos pacientes lo que estamos tratando de hacer es derivarlos a lo que era antes, bueno, a lo que es nuestro servicio de pensionado, ya que en este momento no cuenta con ningún paciente COVID y la otra opción es derivarlo a hospitales que no estén manejando paciente COVID, ¿ya? Esa es como la idea que estamos manejando por el momento, ¿ya? Y bueno, hasta el momento, de una u otra forma nos ha dado frutos. Hemos sacado ya varios pacientes hacia hospitales como los de Capredena, que nos los han recibido sin ningún inconveniente y que están continuando sus labores, su parte médica en esos hospitales. Oye, ¿y tú me dices que les llegó hace muy poco dos ventiladores más? ¿Cómo han visto la cantidad de insumos? ¿Están con la cantidad que necesitan? ¿Ustedes le piden al ministerio y el ministerio les manda lo que necesitan? Básicamente no. ¿Qué pasa? El hospital parroquial es un hospital que es privado, ¿ya? Pero tenemos un convenio con el hospital, con el servicio metropolitano y por eso vemos los pacientes que son de FONASA, ¿ya? Entonces, todo lo que se trata de insumos, todo lo que se trata bueno, de insumos, de equipamiento médico, de personal, el hospital lo hace directamente, ¿ya? Ahora, de todas formas, al trabajar con ese convenio, hemos tenido en algunos momentos bueno, que pedir ayuda al Ujú. servicio metropolitano, ya, porque obviamente nos hemos visto sobrepasados con la carga que estamos y hasta el momento, bueno, el servicio nos ha respondido de una manera muy efectiva. Hubo en algún momento que tuvimos quiebre de stock de tórulas para la toma del examen. El servicio nos estuvo ayudando con esas tórulas mientras nos llegaba nuestro próximo embarque. En este momento nos ofrecieron los 2 ventiladores que no teníamos y bueno, el día de ayer ya llegaron al hospital y eso pues para nosotros ha sido una ayuda bastante grande. Sé que 2 ventiladores no van a resolver el problema global Ujú. en el que estamos, pero son 2 pacientes que para nosotros tienen mayor posibilidad y mayor expectativa de vivir en este momento tan trascendental de la pandemia. En buenas cuentas, les prestan materiales mientras tanto, ¿no? Mientras tanto, ustedes tienen que hacer sus propias importaciones. Efectivamente, Ya. efectivamente nosotros, bueno, básicamente, bueno, ha sido un trabajo bastante arduo, no ha sido solamente un trabajo de nosotros como la parte médica o como la parte clínica,
créeme que la parte administrativa y todo lo que tiene que ver con compras, con abastecimiento, ha estado trabajando bastante duro porque ya no solamente fue tener que mirar el mercado nacional, sino tener que comenzar a mirar en el mercado internacional cómo podíamos traer las cosas. En verdad era terrible hace un mes y medio aproximadamente ver que comprar una mascarilla N95 era una odisea en el país y salía a un ojo de la cara. Aproximadamente una mascarilla que antes costaba 1.000 pesos, hoy, en ese momento nos estaba saliendo entre 7.000 a 9.000 pesos por unidad, ¿ya? Y bueno, fue comenzar ellos a trabajar en ese punto y comenzar a mirar que incluso en la parte internacional nos salía más barato traer las cosas nosotros mismos que traerlas de aquí del país. Obviamente es entendible porque todos los lugares acá están copados, por lo tanto, por ley de oferta y demanda siempre va a subir, pero eso lo pudimos hacer en ese momento. El servicio de salud nos ayudó bastante, en verdad nos estuvo subsidiando, por decirlo así, en cierto modo, mientras que lográbamos volver a abastecernos. Al comienzo también hubo un poco de dificultad en la consecución de los elementos de protección personal y básicamente sin elementos de protección personal no es posible que nuestros trabajadores entren a ver a un paciente sin COVID, ¿ya? Pese a lo que uno más quiera, hay ciertas normas y obviamente cada vez que un trabajador o cada vez que un funcionario se nos llega a enfermar, también es un problema para nosotros, porque es una persona con la cual no vamos a contar durante 14 o 15 días y ustedes saben que, bueno, la crisis no solamente va en los insumos, en los aparatos, sino también en el personal que cada vez Sí, es más corto. justamente a eso quería llegar, porque tú dices que si bien es cierto tenía solamente 4 camas al comienzo dedicadas a esto, ustedes se ampliaron igual, han hecho todo lo posible, pero con camas, con ventiladores, con qué sé yo, todo tipo de insumos. Pero ¿cómo lo haces con el personal? Porque el personal no lo puede dividir y hacer dos equipos. ¿Cómo lo haces? Bueno, ¿Cómo lo han hecho? efectivamente, también ha sido una ardua labor, ¿ya? Y en verdad que esto sea un motivo también para agradecerle a todo el personal, al personal de aseo, a los auxiliares, a las TENS, a las enfermeras, a los médicos, que cada uno se ha ido abriendo de la mejor forma para responder frente a esta pandemia. Al comienzo lo que tratamos de hacer fue optimizar lo que más podíamos nuestro personal, con cambios de horarios, con cambio de funciones, incluso que una persona que estaba en otro servicio viniera a apoyar otro. Ya luego comenzamos con la contratación de personal nuevo, ya que también nos ha ayudado y bueno, y en este momento también andamos en eso porque a la larga, queramos o no queramos, nos vamos a contagiar, ¿ya? O sea, considerar que no va a haber un contagio es imposible, ¿ya? Estamos en una pandemia y todos los hospitales estamos sufriendo de lo mismo. El personal va a ir contagiándose porque tenemos contacto directo, pese a tener los elementos de protección personal, como siempre lo decimos y siempre se los decimos a nuestros funcionarios, todos los EPP o todos los elementos de protección personal disminuyen el riesgo de contagio, pero no me lo eliminan en un 100%. Por lo tanto, siempre puede llegar a pasar que se nos contagien y esa persona tiene que salir, entonces debemos ya tener una persona que nos llegue a hacer el reemplazo de esa otra persona mientras se encuentra en esto. Estábamos incluso preparados, estábamos terminando las últimas cosas para abrir camas, abrir 16 camas para pacientes que no son COVID. Pero dado los múltiples cambios que hemos tenido que hacer en el momento por Ujú. la salida de personal, nos tocó retrasar un poco esa entrada de estas camas y concentrarnos nuevamente en rearmar los servicios que no pueden quedar sin personal. Oye, pero a ver, una cama dedicada específicamente a COVID-19, no es solamente la cama, no es solamente, bueno, la cantidad de personal que tenga, y no solamente ventiladores, también hay otros equipos que se usan. ¿Ustedes han tenido opción de llegar a esos equipos? Por ejemplo, estoy pensando en este momento en estos equipos que están instalando en la exposta central, que son de flujo continuo de oxígeno, ¿no? Ya, ¿Han tenido opción a llegar a eso? ¿Estás haciendo algún tipo de, ah, no quiero usar la palabra prueba, pero otras clínicas se está usando de repente, por ejemplo, el tema del plasma o el tema de algunos remedios que se están usando en otros países? Cuéntame un poquito de eso. bueno. Efectivamente, bueno,
iniciamos con los medicamentos que eran, que bajo nuestro consenso, o bajo nuestro consenso clínico eran los más seguros y los que en algún momento tenían efectividad. Es importante entender en este momento que actualmente no hay ningún medicamento que haya demostrado una eficacia significativa frente al coronavirus, ¿ya? Probablemente va a pasar un poco como lo que pasó con la epidemia del H1N1, en el cual habían unos Ujú, medicamentos que eran bastante importantes y que en ese momento todos nos volcamos a manejar el oseltamivir y los estudios luego demostraron que sinceramente la mejoría que presentaban los pacientes no era significativa, ¿ya? En este caso nosotros, bueno, iniciamos el manejo con la parte de antibiótico-terapia e iniciamos con inmunomoduladores, ¿ya? En los casos de síndromes de distrés respiratorio ya utilizamos otro tipo de técnicas. Plasma no hemos llegado a utilizar, ¿ya? Plasma todavía no lo hemos concertado si lo debemos o no lo debemos usar porque los estudios todavía no son concluyentes respecto a esto. ujú, Y bueno, todos están en estudios. Obviamente para hacer un estudio necesitamos hacer como todo lo que sería el protocolo y en este momento, bueno, dado que tenemos tan poco personal, nos queda un poco complejo. Respecto a las cánulas nasales de alto flujo, que creo que era la pregunta que me hacías, ya, ujú. bueno, si mal no estoy, bueno, yo hoy estoy de teletrabajo, ¿ya? Pero según entiendo, el día de hoy nos están llegando 3 cánulas nasales de alto flujo, ¿ya? Y tenemos solicitadas otras 5 cánulas nasales de alto flujo que deben estar llegando entre 2 semanas aproximadamente, ¿ya? Ya se hizo la compra, pero bueno, estamos esperando que llegue el desembarque de esas. Tendríamos en ese momento 8 cánulas de alto flujo que nos podrían ayudar para mantener pacientes sin conexión a la ventilación mecánica o a las máquinas de anestesia. Otra cosa, con respecto de lo mismo, el personal que tú tienes obviamente estaba capacitado para las labores que realizan siempre, pero ¿qué pasa ahora con la persona que la tuviste que cambiar, sacarla de otro departamento dentro del hospital y pasarla a esta atención? ¿Han tenido que hacer muchas capacitaciones con eso? Bueno, hemos iniciado a hacer capacitaciones, sobre todo incrementar el número de capacitaciones sobre uso de elementos de protección personal, sobre todo lo que tiene que ver disminución en la posibilidad de contagio cruzado tanto con pacientes como con funcionarios. Ya las veces que hemos tenido que hacer cambios de servicios, hemos contado, bueno, o sea, siempre que hacemos un cambio de servicio, debemos tratar de disminuir el riesgo, el máximo de cambio de funciones. ¿Qué significa eso? O sea, la TENS va a continuar siendo su misma labor, pero en otro servicio. Probablemente lo único que tenemos que modificar tal vez va a ser el tiempo en el cual debe estar con el paciente, tal vez las veces que tiene que hacer el control de un paciente, la enfermera tiene que cambiar, bueno, los medicamentos, digamos, si pasa una enfermera del pabellón quirúrgico a una sala de medicina, ya no va a utilizar los mismos medicamentos y todo eso, bueno, se ha encargado cada coordinador y cada grupo de comenzar a trabajar en ese punto. Desde el punto de vista médico, bueno, hemos trabajado también con los médicos que antes no atendían áreas críticas como el área de la UCI, en el cual, bueno, han comenzado a conocer. Nosotros también tuvimos la capacitación del Hospital Digital, no sé si te enteraste algo de eso, el MinSal, desde el comienzo de esta pandemia lanzó lo que era un hospital digital y era como, por decirlo así, una universidad en la cual explicaba cómo debería ser el manejo crítico de los pacientes que se asociaran con coronavirus, ¿ya? Entonces hemos hecho todo lo posible porque todas esas capacitaciones lleguen al personal médico y al personal clínico para que estemos preparados. Qué bien. Oye, entre medio tú dijiste algo que no lo quiero dejar pasar, que estuvieron contratando personas para ir supliendo estas bajas que obviamente han tenido y van a seguir teniendo seguramente. ¿Eso sigue todavía en pie? Efectivamente en este momento todavía sigue el proceso de contratación para médicos, sean médicos que tengan conocimientos en cuidados críticos como la unidad de cuidado intermedio, la unidad Ujú. de cuidado intensivo, médicos también para atender la sala de medicina, ¿ya? E incluso médicos para el área de cirugía. También estamos buscando enfermeras, TENS, auxiliares, es decir, todo el personal que tiene que ver con paciente. En este momento tenemos ya en las redes sociales las convocatorias abiertas para que se envíen los currículums y podamos estar llamándolos. El día de hoy, de hecho, el Servicio de Medicina ya tiene dos entrevistas con médicos que probablemente inicien desde el lunes a apoyarnos en esta área. Maravilloso. Nosotros vamos a aprovechar además de poner entonces el aviso de ustedes porque seguramente
van a necesitar cada vez más personal, no solamente ustedes, en todos lados, yo creo, ¿no? En todos los hospitales. Oye, a propósito de eso, ¿hay en algún momento alguna persona que se te haya negado a trabajar en esta pandemia específicamente? Bueno, más allá que ¿No? negarse, yo creo que es el miedo. Ya como tal, al comienzo hubo bastante no aceptación de querer trabajar con el paciente COVID. ¿Ya? Sin embargo, bueno, al ser profesionales de la salud, en verdad no tenemos mucha alternativa en ese punto, ¿ya? Y lo que hemos tratado de brindar es brindar la seguridad de que estamos haciendo lo mejor que podemos con los recursos que tenemos y en el momento actual en que estamos, Y con el ¿ya? conocimiento que se tiene en este momento, ¿no? Exacto. Bueno, comenzando también por eso, porque, bueno, y Sí. es lo que a veces me preguntan, o sea, muchas veces me dicen, bueno, ¿usted puede asegurarme un 100% que esto es así? Bueno, el área médica nunca es un 100%. Ajá. Nosotros no manejamos cosas de 0 y 100. Ya nosotros tenemos unos matices de colores que son bastante variados y un paciente, aunque tenga la misma patología o la misma enfermedad que otro paciente, puede que no evolucione de la misma forma pese a que yo le haga lo mismo. Cada persona es tan diferente que de hecho por eso hay veces uno dice que la medicina no solamente es ciencia, sino también es un arte, ¿ya? Porque cada persona es tan diferente que debemos estar dispuestos a esos cambios que se tienen. Al comienzo, como te digo, fue un poco duro, ¿ya? Sin embargo, a medida que comenzamos a trabajar, yo creo que una de las partes principales también fue en punto del ejemplo, es decir, yo como médico del programa tengo que ponerme mis antiparras, tengo que ponerme mi mascarilla, tengo que ponerme mi delantal, tengo que ponerme mis guantes e ir a atender a un paciente con COVID, ¿ya? Entonces el hecho de estar todos en esa posición hizo bajar bastante el estrés. Yo no voy a decir que está en cero, obviamente, créeme que para todos puede ser estresante llegar a saber que nos podemos llegar a contagiar, ¿ya? Nadie va a estar feliz teniendo coronavirus, ¿ya? Pero es una posibilidad que no solamente tenemos nosotros, sino que también puede llegar a tener cualquier otra persona. Además, una de las cosas que yo siempre planteo es que, bueno, nosotros en este momento no solamente tenemos nuestra responsabilidad laboral, tenemos también una responsabilidad social, porque probablemente a las personas que nosotros estamos atendiendo son nuestros propios familiares, son nuestros propios amigos, ¿ya? Son nuestros vecinos, son las personas que están todo el tiempo en contacto con nosotros, ¿ya? Hacemos todo lo que podemos, créeme que, y yo siempre les digo, de hecho, generalmente yo siempre manejo una frase que es, vamos a hacer todo lo humanamente posible, ¿ya? Ustedes yo creo que se han dado cuenta que la mortalidad del coronavirus, pese a que considerábamos al comienzo que no era muy alta, ha ido elevándose significativamente, Mm. ¿ya? Sí, Y sí. eso es un punto que a nosotros nos pone a pensar mucho y que, como lo decimos siempre, cada uno de nosotros debe aportar su grano de arena para poder lograr que ese paciente salga. Haremos todo lo posible, sé que lo están haciendo desde los mismos guardias del hospital hasta el nivel gerencial del mismo. Oye, cuéntame ahora último, en estos días y ya para ir terminando, se ha hablado mucho del tema de la trazabilidad, que de repente no ha sido lo suficientemente rápida ir averiguando la persona dónde se contagió y cuáles son sus contactos más cercanos para irlos aislando. Y aparecieron también esto de las residencias sanitarias. ¿Qué te parece a ti que sea la atención primaria la que se dedique a hacer el tema de la trazabilidad? Porque según se dice, por lo mismo que me estás contando tú, sobre todo en estos lugares, en estas comunas, donde se les conoce específicamente a las personas, son casi como dices tú, tus vecinos, tus amigos, la gente relacionada. ¿Qué te parece a ti que sea la atención primaria la que se dedique a esto? Bien, bueno, me parece súper importante, ¿ya? Yo creo que tal vez lo que, por decirlo en un punto, falló, creería yo, es que no lo hicimos desde el comienzo que la APS fueran los que hicieran esa trazabilidad, ¿ya? Obviamente, cada personal de nosotros está designado a algo. Yo como hospital manejo una cantidad de pacientes bastante grande para llegar a hacer la trazabilidad que un CESFAN o un SECOF puede llegar a manejar, ¿ya? Porque, digamos, mi hospital en este momento tiene 3 o 4 consultorios,
¿ya? Por lo tanto, la posibilidad que mi personal, que en este momento lo estoy requiriendo para una atención hospitalaria y que estoy requiriendo que ese personal esté pendiente de los pacientes que requieren hospitalización, llegue a hacerme trazabilidad, creería que estoy perdiendo una capacidad que tengo en ese momento. Yo estoy completamente de acuerdo con que la APS debe hacerlo. Obviamente no es una tarea fácil. Créeme que cuando nosotros hemos tenido que sentarnos a hacer trazabilidad, ya tanto de nuestros pacientes como incluso de algunos funcionarios, y cuando uno se sienta empiezan tantas dudas porque uno dice, bueno, en este momento la relación de cuánto tiempo fue, ¿será que estuvo más de 15 minutos? ¿Será que el uso de la mascarilla estuvo bien? ¿Será que el uso de la mascarilla estuvo mal? ¿Será que esta persona incluso salió a fumar con esa otra persona? ¿O será que en el momento en que estaba almorzando estuvieron más de un metro, menos de un metro cerca y eso pudo ser el factor de contagio? O sea, ocurren tantas, pero tantas cosas que es bastante difícil hacer la trazabilidad. Obviamente, bueno, la idea es que siempre debemos entender, y bueno, es el consejo que yo les doy cuando llamamos a las personas. En mi caso, personalmente, yo todos los días tengo que llamar a todas las personas que son positivas, ¿ya? Las personas que son negativas las está manejando ya la parte de enfermería, pero las personas que son positivas, yo mismo las llamo y les indico cuáles son los pasos a seguir. Y entre esos, uno de los principales es que todo contacto estrecho que esté con ellos debería tomar la cuarentena. ¿Ya? Aún si no tiene examen, aún si no tiene síntomas, ¿ya? El hecho de que esa persona quede en cuarentena reduce bastante el riesgo de contagiosidad y de infectividad hacia otras personas, ¿ya? Me preguntan mucho siempre, doctor, ¿mi familia tiene que hacerse el examen? O sea, yo vivo con 3 personas o vivo con 5 personas, ¿dónde les van a hacer el examen? Yo creo que en este punto hacer el examen probablemente no sea la mejor estrategia para pacientes que no están sintomáticos o que no están graves. Yo siempre lo que les digo es lo siguiente, mira, en este caso, yo lo que necesito es que hagas cuarentena. ¿Por qué? Porque si tú vas en este momento a un servicio de urgencias o a cualquier lugar como SAR, SAPU, el servicio va a estar lleno, ¿ya? Si no venías con coronavirus, vas a salir con coronavirus, ¿ya? Si la prueba me sale positiva, te vas a ir a cuarentena. Pero si la prueba me sale negativa, también te vas a ir a cuarentena porque eres un contacto estrecho. Por lo tanto, en este caso, la prueba no me va a cambiar o no me va a diferenciar sobre lo que voy a hacer. ¿En qué caso yo sí considero que se debe hacer la prueba? En el momento en que una de los contactos estrechos tenga dificultad para respirar. En el momento en que la paciente tiene dificultad respiratoria, que es aproximadamente 1 o 2 de cada 10 personas, ¿ya? Que reduce bastante el universo de estos pacientes, Ujú. en ese paciente yo sí tengo que objetivar que sea coronavirus, ¿ya? Ahora, si me preguntas en este momento, de todos los pacientes que he tenido con dificultad respiratoria durante las últimas semanas, ¿cuántos pacientes me han salido negativos para coronavirus? Estoy casi seguro que ha sido en cero, ¿ya? Todos son coronavirus positivo, ¿ya? Entonces, ese paciente sí es el que amerita que recibir una atención de urgencia. Si yo tengo tos, si yo tengo dolor de garganta, si tengo una cefalea, un dolor de cabeza leve, ir al servicio de urgencias significa mayor riesgo que beneficio. ¿Voy Ya. a tener la prueba? Sí, voy a tener la prueba. Puede que salga positiva, voy a hacer la cuarentena. Y si me sale negativa y soy contacto estrecho, debo seguir en cuarentena. No me va a cambiar en absolutamente nada, cosa que sí pasa con el paciente que tiene la dificultad respiratoria. En él sí debo estar completamente seguro de qué cuadro estoy manejando. Perfecto. Además de que hay otra cosa que decir, los PCR no brotan entre las plantas, ¿no? Y son bastante limitados los que se mantienen como para poder ser usados. Efectivamente. ¿Qué dirías tú para ir terminando? ¿Qué le dirías tú a toda esa gente porfiada que sigue dando vueltas por ahí en las calles sin necesidad de repente, o porque salieron al supermercado y les dieron 3 horas de permiso y se demoraron 1 hora, pero las otras 2 horas se dedican un poco como a vitrinear, a pasar, a dar vueltas con la familia, con cabros chicos? ¿Qué les dirías tú a esa gente? Mira, en este momento yo creo que estamos en una situación bastante crítica para estar en la calle y estar arriesgándonos nosotros mismos. Yo creo que las personas jóvenes, hay veces consideramos que somos inmortales y que este virus probablemente no nos va a atacar. Y puede que tengamos la razón, puede que nuestros cuadros vayan a ser leves, pero el hecho de llegar a la casa y contagiar a mis padres no van a tener el mismo riesgo que tengo yo. Yo siempre les digo y siempre les aclaro que no es lo mismo tener el riesgo de contagio al riesgo de complicación, ¿ya?
una persona de 60 años y, por ejemplo, en mi caso, un médico de 60 años y yo como médico de 30 años, podemos tener el mismo riesgo de contagio, pero no el mismo riesgo de complicación. Probablemente si yo me viera afectado por coronavirus, mi cuadro va a ser leve, ¿ya? En la mayoría de probabilidades va a ser leve, pero la persona de 60 años probablemente pueda terminar conectada a un ventilador mecánico y conectarse a un ventilador mecánico en este momento secundario de COVID tiene una mortalidad que se acerca casi al 80%. Es muy, muy alta, ¿ya? Por lo tanto, en verdad valdrá la pena arriesgar la vida por esto y sobre todo arriesgar la vida de nuestros adultos mayores. Creo que no. Creo que en este momento no deberíamos jugar a esto, ¿ya? Es bastante duro, yo sé, créanme, y yo creo que todos lo hemos vivido, estar en cuarentena y no poder salir es bastante complejo, sobre todo los que tenemos, digamos, hijos pequeños, quieren ir al parque, nosotros mismos queremos ir al cine, queremos ir a comprar algo, queremos salir a comer, ¿ya? Pucha, en este momento no podemos, pero todo se está haciendo con una justa causa y es que el día de mañana sí podamos, ¿ya? Fuera de eso, no solamente hay que contar las personas que fallecen, ¿ya? Hay que contar las personas que van a quedar con limitaciones respiratorias para hacer sus actividades de la vida diaria, ¿ya? Que eso es un tema que todavía no lo estamos viendo porque estamos en plena pandemia. Para eso nos demoraremos unos 3, 5 o incluso 10 años en los cuales vamos a ver cuáles fueron las repercusiones a largo plazo de esta enfermedad. Muchas gracias, doctor Camilo Amador, por haber estado hoy día con nosotros. No sabes la confianza que me da la cantidad de personas que están en la primera línea, que están trabajando, que están eh, capacitándose, que están todo el día luchando, de repente con una larga cantidad de horas, que están con unos turnos, yo sé que muy extenuantes en algunos casos, ¿no? Así que muchas gracias por haber estado con nosotros, Camilo, que estén Ya, bien y que les vaya súper bien. Ojalá que esto pase pronto. de nada, de verdad, muchas, muchas gracias por la invitación y cualquier cosa, créanme que nosotros vamos a estar disponibles para lo que necesiten. Ya, como siempre les digo, vamos a hacer todo lo humanamente posible que podamos. Esperamos que todo esto salga muy bien. Ya, siempre tenemos la fe de que así sea. Ya, el ser humano siempre se ha ido amoldando a las dificultades. Ya, y este no va a ser una cuestión diferente. Tendremos que hacerlo y bueno, con la ayuda de todos va a ser mucho más fácil. Muchas gracias por haber estado ahí, doctor, y muchas gracias a ustedes, señoras y señores, que les digo que nos encontramos en otro programa de En tiempos de coronavirus mañana. Muchas gracias por haber estado ahí.